Muy buenos días, el tema de hoy es los pesimistas. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, 4 al 10. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Los pesimistas. Lo impactante es la historia de Elías, un hombre usado sobrenaturalmente con Dios. Cómo Dios lo usó para derribar los profetas, para matar los profetas de Baal. Dice en el capítulo anterior que el Señor lo llevó a matar 400 profetas de Baal, falsos profetas. Pero también cómo el Señor lo usó con milagros sobrenaturales, que hizo un altar, en el cual en ese altar colocó leña, colocó incluso el holocausto y agua. Colocó agua. ¿Y cómo hizo descender del cielo fuego? Dice que ese fuego descendió en el poder de Dios y consumió todo el holocausto, inclusive el agua. Y como los profetas de Baal hicieron un holocausto, pero sus dioses no pudieron consumir ese holocausto. Y cómo fue usado sobrenaturalmente. Pero al saberlo Jezabel, lo que Elías había hecho, mandó un decreto en el cual buscaría su cabeza, que ella tendría su cabeza en su plato. Y como este hombre huye al desierto, huye, deja a su criado a un lado, deja todo a un lado y se va. Él se esconde debajo del enebro, y debajo del enebro él se escondió y se quedó a dormir. Pero viene el ángel, lo toca a él para decirle que tenía que levantarse, continuar con el plan. ¿Cuántos pesimistas nos rodean? Pero ¿cuántas veces usted y yo nos sentimos pesimistas? ¿Cuándo nos sentimos pesimistas? Cuando las cosas no se nos dan, cuando oramos, clamamos, ayunamos, le pedimos al Señor y no vemos respuesta, pero entramos en el pesimismo. Inclusive vienen los matasueños que le dicen: eso no se va a dar, eso no es suyo, yo creo que usted no está orando como es, yo creo que usted se equivocó, yo creo que eso no es lo que Dios le tiene para usted. Y vienen los matasueños, y como que abrimos los oídos para escuchar esas palabras o orientación, consejo, dirección, que no edifica, y por el contrario nos derrumba, nos lleva al pesimismo, a la inseguridad y al temor. Pero así se encontraba Elías. Pero Elías escuchó lo que decían de él, que lo estaba buscando Jezabel. Y a oídos de él llegó que Jezabel lo estaba buscando para matarlo, que tendría la cabeza de él precisamente por lo que había hecho con sus profetas. Y como este hombre, un hombre de Dios, un hombre usado sobrenaturalmente por Dios, entró en el pesimismo. Y usted y yo a veces entramos en el pesimismo cuando hay una circunstancia difícil o adversa, sin pensar que Dios está en el asunto, que Dios nos prueba a nosotros, pero que Dios también nos lleva en procesos para una dependencia más profunda en Dios, ya que lo que el Señor estaba haciendo con el profeta Elías era llevándolo a una dependencia total y plena de él, ¿cierto? Pero este hombre entró en dependencia, en una depresión, precisamente por el pesimismo. Ese pesimismo que llegó y lo embargó y lo doblegó en su voluntad. Y a veces usted y yo entramos en esos tiempos, pero no es que esté mal. A veces está bien que entremos en ese proceso, pero también son tiempos que el Señor nos manda a usted y a mí, pero que nos lleva también a poder entender qué es lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas, pero cómo el Señor nos quiere usar. Y a veces no entendemos qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, y como que nos enfrascamos en esa circunstancia y nos quedamos ahí sin entender que el Señor realmente nos quiere sacar de ahí, ya que el pesimismo es la tendencia a ver lo peor de las cosas. Pero también esperamos ver resultados en el pesimismo. Algunos se basan del pesimismo porque toda la vida fueron pesimistas. De pronto nacieron de una familia pesimista: no, eso nunca se va a dar, eso no sirve, eso no es bueno para nada, es que usted es un flojo, un vago, un perezoso. Bueno, muchas palabras que fueron atados con el pesimismo y crecieron siendo pesimistas. Inclusive: no, eso no se va a dar, no, eso no va a salir nada, no, eso que no le crea, eso es puro cuento, eso no sale, eso no se va a dar porque eso no se ha hecho nada por eso. Y como que siempre sacan palabras de pesimismo y ya se basan en eso.
otros optimistas, pero que nacieron siendo optimistas y todos son optimistas y esto es excelente, aunque el día esté lluvioso, está maravilloso, excelente este día, no importa que esté lloviendo, son los optimistas. Entonces son los contrarios, pero cuando nos referimos a los pesimistas es personas que se basan de pronto en sus hechos, acontecimientos, de lo que viven en su vida, del día a día, de cómo obra el enemigo tratando de llevarlos a la inseguridad y al temor. Pero usted y yo no debemos ser pesimistas. ¿Y cómo podemos derribar el pesimismo? Solamente cuando entramos a la luz de la palabra encontramos la respuesta del Señor, ya que la palabra de Dios nos dice en el Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. O sea, prácticamente el ángel cuando tocó a Elías lo estaba reprendiendo por lo que le estaba pensando. Por eso le trajo comida, pero se durmió y volvió nuevamente el ángel y lo encontró durmiendo. Oiga, pero se supone que le dio alimento porque estaba desanimado y le dio alimento para que continuara. Por eso es que caminó 40 días y 40 noches para llegar al sitio donde el Señor había indicado. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y en la palabra, si usted y yo estamos enfocados en la palabra y le pedimos al Señor ese conocimiento, ese entendimiento, o sea, prácticamente hay una firmeza, hay una convicción, hay una determinación en nuestras vidas. Dice, y camino de la vida, y camino de vida, las instrucciones que te instruyen. O sea, cuando viene una reprensión, esa nos instruye, nos edifica, nos orienta, nos enseña que usted y yo de pronto obramos en nuestras emociones, en nuestras habilidades, en nuestras estrategias. A veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión y creemos que estamos obrando bien, pero es que el Señor quiere darnos esa claridad, ese entendimiento a la luz de las Escrituras. Pero ¿cómo usted y yo lo podemos entender? Con la oración, pero también pidiendo al Espíritu Santo que nos dé claridad en las cosas que usted y yo leemos o escuchamos en la palabra. Por eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 15, verso 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa esperanza nos la da el Espíritu Santo con la palabra. Por eso, cada vez que usted y yo entremos a leer la palabra, pidámosle al Espíritu Santo, danos claridad, danos entendimiento, danos conocimiento, danos discernimiento, danos revelación, danos convicción, danos determinación en la palabra. Yo quiero creer a tu palabra. Yo no quiero creer a las circunstancias, sino a la palabra en la cual tú me estás hablando. Y esa palabra es la que yo quiero entender para saber cómo debo obrar y actuar y no ser un hombre o una mujer pesimista, porque a veces me baso en las instrucciones que estoy viendo, las cosas que están pasando a mi entorno. Por eso el Señor quiere darnos a usted y a mí esa claridad en la palabra de Dios, y es cómo debemos obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación. Por eso en la palabra de Dios nos enseña que algunos que eran pesimistas vivíamos antes en el pecado y en el pecado andábamos. Eso camina, eso no hay nada más que hacer, eso vámonos de rumba, vámonos a tomarnos unos buenos tragos, eso camine. Mañana la vida será otra, será diferente. Entonces vivimos en estas circunstancias. Por eso mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Y dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios porque vivíamos en nuestros delitos y pecados y andábamos como pesimistas. Eso es normal que yo beba. Esto es normal todos los fines de semana. Vamos y tomamos, disfrutemos la vida. La vida hay que vivirla. Y como que eso era lo que usted y yo vivíamos anteriormente. Pero cuando viene el Señor y nos llama a usted y a mí, que ya no podemos andar en nuestros delitos y pecados, sino en lo que el Señor quiere llevarnos a entender y a conocer. Ya que los pesimistas muchas veces son extremos. Extremos en que no, hagámoslo antes de que muramos, partamos de este mundo, hacémosla bien, disfrutemos. No, ya que los pesimistas en extremo no es lo mismo que el realismo, así como el optimismo extremo no es realismo. Los realistas intentan ver la vida como es en realidad, no como les gustaría que fuera. El pesimista reconoce los hechos y luego especula sobre cuánto empeoran. Por el contrario, el cristiano, la persona que busca del Señor, quien se somete a la palabra y la oración, una fe la cual descarta el pesimismo, en él se limita a reconocer los hechos tal y como existen y los confía en el Señor. Pero también confía en que el Señor hará un milagro sobrenatural en su vida, pero también como el Señor se revela a su vida y su corazón para que pueda entender que lo que el Señor quiere que Él pueda obrar y actuar a través de su vida, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a que el Señor sea obrando en nuestra vida. Es como dice Pedro en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ya que esta palabra es para los pesimistas, que echemos toda nuestra ansiedad. De pronto, dudas, temores, inseguridades, cargas, aflicciones,
cosas que nos hayan pasado y nos volvimos pesimistas, porque pronto ha sido engañado varias veces en el amor, porque los negocios no se le han dado, de pronto porque ha tomado malas decisiones y se volvió una persona pesimista, de pronto que vivió una vida difícil, fue criado en una vida muy difícil en la cual usted se volvió una persona pesimista. Pero hoy le oro, le clamo, le pido al Señor en el cual debemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros y nos sacará en victoria por el poder del Espíritu de Dios.